Sentido de la vista. El sentido de la vista es el que permite al hombre conocer el medio que lo rodea, relacionarse con sus semejantes y para esto debemos contar con los elementos adecuados para captar e interpretar señales que provienen de aquellos. Las señales visuales nos proporcionan a través del ojo información sobre el color, la forma, distancia, posición y movimiento de los que nos rodean. Energía a traducir. Una propiedad básica de la luz es su longitud de onda, que se define como la distancia entre crestas o depresiones consecutivas de las ondas. La luz visible representa apenas una pequeña porción del espectro electromagnético. La luz visible, es decir, las ondas electromagnéticas para las cuales el ojo humano está adaptado, se encuentran entre longitudes de onda de 400 nanómetros y 700 nanómetros. A continuación, se dará una breve explicación de la anatomía del ojo. El globo ocular es una estructura esférica de aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro, con un marcado abombamiento sobre su superficie anterior. La parte exterior o la cubierta se componen de 3 capas de tejido. La capa más externa o esclerótica tiene una función protectora. Cubre unos 5/6 de la superficie ocular y se prolonga en la parte anterior con la córnea transparente. La capa media o úvea tiene a su vez 3 partes diferenciadas. La coroides, muy vascularizada, reviste las 3/5 partes posteriores del globo ocular. Continúa con el cuerpo ciliar, formado por los procesos ciliares y a continuación el iris, que se extiende por la parte frontal del ojo. La capa más interna es la retina, sensible a la luz. La córnea es una membrana resistente compuesta por 5 capas, a través de la cual la luz penetra en el interior del ojo. Por detrás hay una cámara llena de un fluido claro y húmedo, el humor acuoso, que separa la córnea de la lente del cristalino. En sí misma, la lente es una esfera aplanada constituida por un gran número de fibras transparentes dispuestas en capas. Está conectada con el músculo ciliar, que tiene forma de anillo y la rodea mediante unos ligamentos. El músculo ciliar y los tejidos circundantes forman el cuerpo ciliar, y esta estructura aplana o redondea la lente, cambiando su longitud. El iris es una estructura pimentada suspendida entre la córnea y el cristalino, y tiene una abertura circular en el centro, la pupila. El tamaño de la pupila depende de un músculo que rodea sus bordes, aumentando o disminuyendo cuando se contrae o relaja, controlando la cantidad de luz que entra en el ojo. Por detrás de la lente, el cuerpo principal del ojo está lleno de una sustancia transparente y gelatinosa, el humor vítreo, encerrado en un saco delgado que recibe el nombre de membrana hialoidea. La presión del humor vítreo mantiene distendido el globo ocular. La retina es una capa compleja compuesta sobre todo por células nerviosas. Las células receptoras sensibles a la luz se encuentran en su superficie exterior detrás de una capa de tejido pigmentado. Estas células tienen la forma de conos y bastones y están ordenadas como los fósforos de una caja. Situada detrás de la pupila, la retina tiene una pequeña mancha de color amarillo, llamada mácula lútea. En su centro se encuentra la fóvea central, la zona del ojo con mayor agudeza visual. La capa sensorial de la fóvea se compone solo de células con forma de conos, mientras que en torno a ella también se encuentran células con formas de bastón. Funcionamiento del ojo. La lente del cristalino forma en la retina una imagen invertida de los objetos que enfoca y la retina se corresponde con la película sensible a la luz. Como ya se ha dicho, el enfoque del ojo se lleva a cabo debido a que la lente del cristalino se aplana o redondea. Este proceso se llama acomodación. Debido a la estructura nerviosa de la retina, los ojos ven con una claridad mayor solo en la región de la fóvea. Las células con forma de conos están conectadas de forma individual con otras fibras nerviosas, de modo que los estímulos que llegan a cada una de ellas se reproducen y permiten distinguir los pequeños detalles. Por otro lado, las células con forma de bastones se conectan en grupo y responden a los estímulos que alcanzan un área general, es decir, los estímulos luminosos, pero no tienen capacidad para separar los pequeños detalles de la imagen visual. Fototransducción. Los mecanismos de la fototransducción conllevan a una serie de eventos bioquímicos en cascada en el segmento externo de los fotorreceptores. En esencia, la fototransducción conlleva el cierre de los canales de sodio que de manera habitual en la oscuridad se mantienen abiertos
gracias a los elevados niveles intracelulares de GMP cíclico. De esta manera, la luz es absorbida por las moléculas de fotopigmento rodopsina que una vez activas estimulan una proteína G, transducina en los bastones, que a su vez activan una fosfodiesterasa de GMP cíclico. Esta enzima cataliza la degradación del GMP cíclico a 5'-GMP, lo que provoca la reducción de la concentración intracelular del GMP cíclico, y entonces el cierre de los canales de sodio y la hiperpolarización de los fotorreceptores, que así representa la respuesta de estos a la estimulación luminosa. La concentración del GMP cíclico en el segmento externo de los fotorreceptores es regulada por la luz y también por la concentración intracelular del calcio. Vías neurales. La retina es la porción periférica del sistema visual. La percepción visual comienza en ella transformando los estímulos lumínicos en impulsos nerviosos, que a través del nervio óptico las envía al cerebro para su posterior procesamiento. Histológicamente consta de 10 capas, de las cuales las siguientes merecen una consideración especial. Capa nuclear externa. Contiene los cuerpos celulares de dos clases de fotorreceptores, los conos y bastones. Capa sináptica o plexiforme externa. Sitio donde se llevan a cabo las conexiones entre fotorreceptores e interneuronas. Capa nuclear interna. Contienen los cuerpos celulares y los procesos proximales de las interneuronas retinianas, células bipolares, horizontales y amácrinas. Las células bipolares conectan los fotorreceptores directamente a las neuronas retinianas de proyección, que se denominan células ganglionares. Las células horizontales y las células amácrinas mejoran el contraste visual a través de interacciones entre células bipolares y fotorreceptores situados lateralmente. Capa sináptica o plexiforme interna. Sitio donde se realizan las conexiones sinápticas entre las células bipolares y las células ganglionares. Los axones no mielinizados de las células ganglionares convergen a nivel del disco óptico, donde se mielinizan y pasan a formar el nervio óptico. Campos receptivos de las células ganglionares. El concepto de campo receptivo se puede aplicar a neuronas pertenecientes a etapas diferentes del sistema nervioso en cuestión. Así, por un lado, el campo receptivo de una célula ganglionar de la retina está formada por la entrada de todos los conos y bastones unidos con ella. Por otro, un grupo de células ganglionares formarán el campo receptivo de una célula del cerebro. A este proceso se le llama convergencia. Nervio óptico. El nervio óptico está constituido por fibras nerviosas que nacen de las células ganglionares. Las fibras del nervio óptico son mielinizadas, pero las vainas están formadas por oligodendrocitos y no por células de Schwann. Desde su origen a nivel de la papila óptica hacia el encéfalo se le reconocen 4 segmentos: intraocular, orbitario, intracanalicular e intracraneano. Quiasma óptico. Estructura a la cual convergen ambos nervios ópticos, ubicado a nivel de la unión de la pared anterior y el piso del tercer ventrículo. En el mismo se produce el entrecruzamiento entre las fibras de las mitades nasales de la retina. Las representaciones visuales contralaterales de ambos ojos se combinan a cada lado. Así, las representaciones duales del nervio óptico de todo el campo visual son convertidas por el cruce parcial del quiasma óptico en representaciones bilaterales que alinean información provenientes de campos visuales contralaterales para ambos ojos en cada una de las vías ópticas. Cintilla óptica. Nace del quiasma óptico y pasa posterolateralmente alrededor del pedúnculo cerebral. Cada cintilla óptica contiene axones de la hemirretina nasal contralateral y de la hemirretina temporal ipsilateral. La mayor parte de las fibras terminan haciendo sinapsis con células nerviosas en el cuerpo geniculado lateral. Cuerpo geniculado lateral. Constituye un pequeño engrosamiento oval del pulvinar del tálamo. Consiste en 6 capas de células en las cuales hacen sinapsis los axones de las cintillas ópticas. Cada capa del cuerpo geniculado lateral contiene una representación completa y ordenada del campo visual contralateral. Procesan información relacionada a los colores y luminosidad de la retina. Los axones de las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral salen para formar la radiación óptica. Radiaciones ópticas. Las fibras de la radiación óptica son los axones de las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral. El haz pasa posteriormente a través de la parte
retrolenticular de la cápsula interna y termina en la corteza visual. El núcleo geniculado lateral. Núcleo geniculado lateral es el centro de procesamiento primario de la información visual recibida por la retina del ojo. Se localiza dentro del tálamo del cerebro y es por ello parte del sistema nervioso central. El núcleo geniculado lateral recibe la información directamente y a través de las células ganglionares que provienen de la retina a través del tracto óptico y del sistema de activación reticular. Las neuronas del núcleo geniculado lateral envían sus axones a través de la radiación óptica, una ruta que va a la corteza visual primaria, también conocida como corteza estriada. La corteza visual primaria rodea la cisura calcalina, la cual está localizada en la parte medial y posterior del lóbulo occipital. Adicionalmente, el núcleo geniculado lateral recibe muchas conexiones de retroalimentación de la corteza visual primaria.